Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer absoluto tenerlos aquí una vez más, en este espacio donde la pasión por el entretenimiento y las historias que nos cautivan se unen. Hoy, debo decirles, venimos cargados de una noticia que honestamente ha sacudido los cimientos de las redes sociales, ha generado un huracán de especulaciones y ha puesto a todos, desde los fans más acérrimos hasta los observadores casuales, a hablar con una intensidad poco vista. Y es que si eres de los que se derriten ante las parejas turcas, de los que se emociona con las historias de amor que trascienden la pantalla y de los que idolatra a esas estrellas que nos roban el corazón con su talento y carisma, entonces prepárate, porque lo que vamos a desgranar hoy te va a fascinar y probablemente te va a llenar de una alegría inmensa. Estamos hablando por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas, seguidas y adoradas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química es legendaria, su conexión palpable y la devoción de sus fans es un testimonio de la forma en que han logrado conquistar millones de corazones. Y prepárense porque parece que el destino, en su infinita sabiduría, nos ha regalado un pequeño adelanto, una revelación accidental, un desliz, que podría haber confirmado algo que muchos esperábamos con ansias, algo que hemos anhelado desde que sus miradas se cruzaron en los sets de filmación, la fecha de su boda. Así que pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita, porque vamos a desgranar cada detalle de lo que ha pasado con Kerem Bürsin y su supuesto desliz que ha revelado, aparentemente por error, la fecha de su boda con la encantadora y talentosa Hande Erçel. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? Esta es una noticia que no te querrás perder. Dale al botón de suscribir ahora mismo y activa esa campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas, las primicias del mundo del entretenimiento y por supuesto, toda la información que te acerca a tus ídolos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros, nos impulsa a seguir investigando y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de la más alta calidad, y sobre todo, la información que de verdad importa. Como les decía, la noticia ha sido toda una bomba, una auténtica explosión de alegría y expectación en el universo digital. Kerem Bürsin, conocido por su carisma arrollador, su sonrisa que ilumina cualquier lugar y su talento indiscutible que lo ha llevado a la cima de la actuación, y Hande Erçel, la personificación de la belleza, la gracia y una sensibilidad artística que conmueve, llevan tiempo siendo el foco de atención de los medios y de sus millones de fans. Desde que su romance se hizo público, cada paso que dan juntos es analizado con lupa, comentado con fervor y por supuesto, celebrado con una euforia desbordante por quienes aman esta pareja. Y es que su química es tan innegable, tan magnética, tanto dentro como fuera de la pantalla, que siempre genera una expectativa enorme. Siempre hemos sentido esa conexión especial, esa complicidad que solo se da entre almas gemelas, esa chispa que va más allá de la actuación. Y por eso, la idea de que dieran el siguiente paso importante en su relación, un paso que solidificara su amor y su compromiso, siempre ha estado en la mente y en el corazón de sus seguidores. Los rumores de boda han estado circulando durante meses, incluso años, alimentados por cada pequeña pista, cada comentario enigmático, cada gesto tierno compartido en público. Cada una de estas señales ha sido interpretada como un indicio de que la boda estaba cada vez más cerca, construyendo una ilusión colectiva. Pero esta vez, la cosa ha ido un paso más allá. No ha sido un rumor vago, no ha sido una interpretación rebuscada, ha sido, o al menos eso parece, una revelación directa, que emana nada más y nada menos que de la propia boca de Kerem Bürsin. La situación, como suelen ocurrir las cosas más importantes y verdaderas en la vida, se dio en un contexto bastante casual, un momento cotidiano que, sin pretenderlo, se ha convertido en histórico para los fans. Kerem estaba participando en un evento, un encuentro con fans y prensa, un espacio donde se sentía a gusto, firmando autógrafos, interactuando con esa cercanía tan característica que lo hace tan cercano y querido. En medio de la vorágine de preguntas, de los flashes de las cámaras que no paraban de disparar, de los aplausos y el entusiasmo generalizado, alguien, probablemente un fan muy entusiasta con el corazón en un puño o un reportero perspicaz con olfato de primicia, le hizo una pregunta directa, una pregunta que muchos esperaban, pero que pocos se atrevían a formular: ¿cuáles eran sus planes de futuro con Hande? Y ahí es donde sucedió la magia, o el desliz, como prefieran llamarlo. Kerem, en un momento de confianza, quizás contagiado por la alegría de la ocasión, la energía positiva del momento, o simplemente porque la pregunta era tan directa y sentía la necesidad de ser honesto y no esquivarla, respondió de una manera que ha dejado a todos boquiabiertos con la mandíbula por los suelos.
No dijo evasivas como estamos planeando algo, ni el siempre confiable ya veremos. No, señores, Kerem, según las versiones que han circulado masivamente y que se han vuelto virales a la velocidad de la luz, habría revelado accidentalmente, en un acto de pura espontaneidad, la fecha de su boda con Ander Zell. Imaginen por un momento el revuelo, la conmoción. La pregunta, según los testimonios que han surgido de este evento, iba en una línea muy clara: ¿cuándo será la boda con Ande? Y la respuesta de Kerem, entre risas, quizás con un tono un poco sorprendido por la pregunta directa pero sin ninguna intención de negarla o evadirla, habría sido algo así como: pues, estamos pensando en del próximo año, más o menos para. Sí, han oído bien. Una fecha. No un mes impreciso, no una estación del año, sino un mes y, según algunas de las versiones más detalladas que circulan, hasta un día concreto. El murmullo se convirtió en un grito ahogado de emoción colectiva. Por supuesto, es casi instintivo imaginar que inmediatamente después de pronunciar esas palabras tan reveladoras, Kerem se dio cuenta del posible desliz, de que había soltado algo que quizás no estaba previsto que se hiciera público todavía, algo que aún formaba parte de la intimidad de su planificación. Se comenta que intentó suavizarlo, quizás diciendo que eran solo planes preliminares, que aún no estaba nada decidido al 100%, o que esa fecha era una referencia aproximada para un evento familiar más amplio, cualquier cosa que pudiera disipar la atención generada. Pero el daño, o mejor dicho, la preciada información, ya estaba ahí, liberada al mundo, y era demasiado jugosa como para ser ignorada. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. En cuestión de minutos, la noticia se difundió como la pólvora, trascendiendo fronteras y continentes. Hashtags como #Kerem Ande Wedding, #boda Kerem Ande y los nombres de ambos actores se convirtieron en tendencia mundial, dominando las conversaciones online. Los fans, que llevaban tanto tiempo esperando esta confirmación, que habían alimentado su esperanza con cada pequeña pista, estaban eufóricos, desbordados de alegría. Se compartían fragmentos de vídeo, capturas de pantalla de los comentarios más entusiastas, y por supuesto, un aluvión de especulaciones, de memes, de felicitaciones y de celebraciones virtuales. Algunos decían que era la mejor noticia del año, otros que ya estaban eligiendo sus atuendos de gala para la ocasión, como si fueran invitados de honor. La alegría era palpable y se sentía esa energía colectiva de quienes aman ver a sus ídolos felices, comprometidos y dando pasos importantes en sus vidas. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que sobrevuela esta apasionante historia es: ¿qué tan cierta es esta revelación? Como bien saben ustedes, mis queridos seguidores, en el vertiginoso mundo del espectáculo, la información a veces es confusa, hay malentendidos, hay desinformación intencionada o simplemente, la prensa busca generar titulares y captar la atención a toda costa. Pero en este caso, los detalles que han trascendido, la forma en que se describe el momento, parecen ser bastante específicos. Si Kerem realmente mencionó un mes y un día concretos, es difícil ignorarlo por completo. Obviamente la pareja, fiel a su estilo a veces reservado en ciertos aspectos, no ha emitido una declaración oficial confirmando o desmintiendo explícitamente este desliz. Lo que sí han hecho, y esto es digno de notar, es que tras el evento, ambos han estado un poco más discretos en sus redes sociales, o quizás, esa discreción ha sido aún más notada por los fans que ahora buscan pistas y significados ocultos en cada rincón de su vida digital. Hemos visto que en sus últimas publicaciones, ambos se muestran muy felices, compartiendo momentos de su vida cotidiana, de sus proyectos profesionales, de sus viajes, pero sin hacer mención directa al tema de la boda. Sin embargo, esa actitud de sigamos con nuestra vida normal, como si nada, a veces es la mejor estrategia para dejar que los rumores y las especulaciones hagan su camino, para que la marea de la noticia baje un poco y luego, si es necesario, hacer una declaración más concreta y oficial. Lo que sí es seguro, independientemente de la confirmación formal, es que este supuesto desliz de Kerem Bürsin ha servido para confirmar, para la inmensa mayoría de sus seguidores, que la boda es un hecho y que está, al parecer, más cerca de lo que muchos pensábamos. Y la verdad, ¿quién no se alegraría por ellos? Son una pareja que irradia amor, complicidad y una conexión genuina. Verlos dar este paso tan importante en sus vidas solo puede traer alegría y buenos deseos a sus innumerables fans.
Analizando un poco la situación desde una perspectiva más profunda, y pensando en la forma en que las noticias de celebridades, especialmente en culturas tan ricas en tradiciones como la turca, suelen manejarse, es posible que Kerem, al ser presionado por una pregunta tan directa y cargada de expectación, o al querer ser honesto y transparente de alguna manera con su público, se haya dejado llevar por la emoción del momento. A veces las palabras, especialmente cuando se refieren a algo tan personal y emocionante como la boda con la persona que amas, salen antes de que la mente consciente pueda frenarlas. Es una hermosa muestra de la autenticidad de sus sentimientos. Y es que cuando una pareja es tan pública y tan querida, cada aspecto de su vida, cada detalle, se convierte en noticia. La gente quiere saber, quiere ser parte de su felicidad, y eso genera esa constante búsqueda de información, de detalles que alimenten su admiración y su afecto. Además hay que considerar el contexto cultural de Turquía, donde las bodas y las uniones familiares tienen un peso cultural e histórico muy importante. Ver a dos de sus estrellas más queridas, dos ídolos que representan lo mejor del talento y el glamour turco, casándose es algo que emociona a todo un país, y a nivel internacional, su fama es tal que se convierte en un evento mediático de gran magnitud. Por eso entiendo perfectamente la euforia de los fans, la emoción desbordada y el interés insaciable de la prensa. Todos queremos que Kerem y Hande sean felices, y una boda es, sin duda, un gran paso hacia esa felicidad compartida, un hito en su historia de amor. Lo que también podemos inferir de este supuesto desliz, más allá de la fecha concreta, es la solidez de su relación. Si Kerem se siente cómodo hablando de la fecha de su boda en público, incluso de forma accidental, es porque la relación está en un punto de gran confianza, de compromiso profundo y de una planificación conjunta que va más allá de las meras apariencias. No son una pareja que esté jugando a la especulación o que esté en una etapa de indecisión. Están construyendo un futuro juntos, un futuro que parece estar firmemente planificado y lleno de amor. Y eso, señoras y señores, es maravilloso de presenciar. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues, como siempre, aquí estaremos atentos a cualquier declaración oficial, a cualquier pista adicional que la pareja decida compartir con su público. Lo que sí podemos decir con certeza es que este error de Kerem Bürsin, si se confirma en su totalidad, ha sido un regalo inesperado para sus fans. Ha sido esa chispa que ha encendido aún más la ilusión y la alegría por su inminente boda, ha avivado la llama de la esperanza y ha traído una certeza tangible a un deseo largamente acariciado. Y sinceramente, ¿quién puede culparlo? A veces los momentos más espontáneos, los deslices más humanos, son los que más nos emocionan y los que más nos conectan con la autenticidad de las personas que admiramos. Así que, en resumen, hemos sido testigos de un supuesto desliz de Kerem Bürsin que, al parecer, ha revelado la fecha de su boda con Hande Erçel. Esta noticia ha causado un revuelo increíble en las redes sociales, generando una ola de felicidad, emoción y expectación entre sus seguidores, que ven en este evento la culminación de una historia de amor que ha conquistado corazones en todo el mundo. Aunque no hay una confirmación oficial directa por parte de la pareja, los detalles que han trascendido, la forma en que se describe el momento y la naturaleza del desliz, sugieren fuertemente que la pareja está planeando dar el gran paso en una fecha específica del próximo año. Esto ha sido interpretado no solo como una confirmación de su amor, sino también como una señal muy positiva sobre la solidez de su relación y la inminencia de su unión. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo, por ser parte de nuestra comunidad y por compartir nuestro entusiasmo por las noticias del mundo del entretenimiento. Esperamos que esta información les haya resultado intrigante, emocionante e informativa. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este supuesto desliz de Kerem. ¿Creen que es una confirmación definitiva de la fecha de la boda? ¿Cómo se sintieron al enterarse de esta posible fecha? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta emocionante noticia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más primicias y más sorpresas del apasionante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.